Hola amigos, un saludo muy especial. Estamos felices de iniciar este espacio que hemos generado para ustedes, un diseño nuevo que nos va a conectar con toda esa magia del turismo de naturaleza. Soy Gisela Sánchez Castiblanco de las Rutas Entre Aguas y estamos aquí para charlar un poco acerca de todo lo que viene para ustedes en este espacio de comunicación. Quiero presentarles a Orland David Vargas, nuestro comunicador social, periodista y guía de turismo, quien va a estar liderando este hermoso espacio. Cordial saludo, Gise, cordial y fraternal saludo también para todos ustedes. Bienvenidos a este podcast Entre Aguas, donde vamos a tener un diálogo de saberes para sentirnos orgullosos de ser ibaguereños, de ser tolimenses, de ser colombianos. Ustedes saben que Entre Aguas es una agencia de viajes operadora, pero que nació como una reserva natural. Y este crecimiento precisamente se viene dando alrededor de la necesidad de tener cultura ambiental, cultura turística. Y queremos que en este espacio ustedes conozcan un poco más acerca precisamente de esos atractivos naturales y culturales que tenemos no solamente en el Tolima, sino en Colombia. Entonces, queremos abordar diferentes temas que va a estar liderando precisamente Orland David con invitados súper especiales. Y hoy vamos a iniciar esas entrevistas pues precisamente en casa, hablando de lo nuestro. Hablando de Entre Aguas, como indicaba Gisela, Reserva Natural de la Sociedad Civil, avalada por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tenemos ese aval, somos negocio verde, hacemos parte de la Junta de Acción Comunal de nuestra vereda San Simón Parte Baja, hacemos parte de la Asociación de Mujeres de Cuello Cocora, hacemos parte de Antocéfala, hacemos parte de Asguitol y tenemos un trabajo interesante buscando precisamente que se apropien de este territorio. Primero, pues el territorio nuestro, Cuello Cocora, el paraíso de Álvaro Mutis, que conozcan sus mitos, sus leyendas, que conozcan sus aves, que también tenemos allí aves endémicas interesantísimas y por ello también tenemos un club que es el Club Cristata, uno de esos tangibles que gracias al apoyo de todos ustedes amigos, pues hoy en día ya vamos como en la tercer corte de estos niños que se sensibilizan, con los que se puede hablar de reciclaje y con los que también hemos tenido la oportunidad de ir a otros escenarios, a otros ecosistemas como el bosque seco tropical, ir y viajar por primera vez en un telesférico que creo que fue de las sensaciones más bellas cuando ellos estuvieron en otras reservas, viendo también otras aves y enamorándose de su territorio, porque insisto, iba a ser, digamos que una muletilla que vamos a utilizar de manera consciente. Nadie defiende lo que no conoce y tenemos un paraíso aquí, estamos atiborrados de aves, de arquitectura, de historia, de personas muy buenas, el talento humano que tiene Ibagué, que tiene el Tolima, que tiene Colombia. Creo que es lo que queremos mostrar en este podcast Entre Aguas. Claro que sí, entonces vamos a hablar de sus orígenes precisamente porque hicimos un resumen súper grande de todo este proceso que se remonta hace más de 10 años, cuando iniciamos como Entre Aguas, como una apuesta de turismo regenerativo, hablando precisamente del potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Y con esos recursos naturales que también podemos nosotros potenciar. Entre Aguas nació como un proyecto, como un estilo de vida que poco a poco se ha ido cohesionando, pero dentro de todo ese sistema hablemos de lo que es una familia neorrural. Una familia que vivía en la ciudad y que decidió irse para el campo, amantes del campo. Mi papá, un trabajador de la caja agraria, visitaba muchas fincas, enamorado como tal de la parte rural del Tolima. Y mi mamá, una apasionada por las huertas que tenía en su casa, también una terraza llena de plantas comestibles, aromáticas, ornamentales. Conejos, gallinas. Teníamos también esa parte de unidades productivas también en nuestra casa y decidimos irnos a vivir a una finca porque pues queríamos tener casa y finca como muchos de ustedes. Yo creo que muchas personas piensan en su futuro, en tener una pequeña finquita en donde podamos tener una hamaca y disfrutar de la naturaleza, el canto de las aves. Pero yo siempre los invito a que eso no sea algo futuro, sino que lo hagamos ahora que tenemos energía, que tenemos un equipo familiar. Y fue así como nació Entre Aguas precisamente. Nos fuimos para el campo y gracias al mercado agroecológico conocimos una reserva natural que en ese momento no era una reserva, era una finca de producción limpia,
certificada por la Corporación Colombia Internacional con más de 10 años en ese entonces, de una producción de alimentos limpios, es decir, orgánicos, sin químicos, y allí nos dimos cuenta de ese potencial gigante de ese territorio para poder hacer la apuesta de turismo de naturaleza, no solamente porque había montañas, cascadas, el río, sino también por esa riqueza de nuestro equipo humano, un equipo amante primero de toda la parte natural y segundo con diferentes profesiones. Yo estaba ya como ingeniera agroindustrial y comenzamos a estudiar turismo. Contémosles un poco acerca de cómo ha sido ese proceso que hemos tenido nosotros para poder diseñar un producto de turismo que encanta, porque realmente los comentarios que vemos siempre en nuestras redes sociales, en nuestro sitio Google, la gente se da cuenta de esa pasión que tenemos, pero no es fruto de un momento a otro, sino es realmente una producción a través del aprendizaje y la educación en turismo que hemos tenido. Sí, digamos que primero creo que es la ubicación de la finca. Siempre se dice ni novia mona ni finca en loma. Y como a nosotros nos apasiona, nos apasionan las cascadas, nos apasionan las aves, creo que ese fue uno de los puntos determinantes para escoger esta finca, para escoger la que quedase en Cuello Cocora, en la parte literaria, por supuesto, y para que quedase en la vereda San Simón, parte baja. Y posteriormente a eso, creo que no había nacido, era básicamente escuchar a los colegas periodistas, Davis, y a otros que nos decían, venga, ustedes están muy locos, ¿cómo viviendo en el centro se van a ir a vivir para la zona rural, a complicarse la vida? Y es el paradigma de desarrollo, ¿no? Es, ¿qué quieres? ¿Un mejor aire, una mejor agua o estar más cerca a la polución? Creo que todo es válido y hace parte de esos procesos de desarrollo. Pero entonces, en primera instancia, llegamos a San Simón Parte Baja y lo que hicimos fue conocer nuestro entorno. Y cuando llegaban estas personas que otrora nos habían dicho por qué se fueron para allá, pues les contábamos, mire, tenemos esta cascada, tenemos este charco, tenemos estas aves, y ellos mismos fueron los que nos dijeron, venga, ¿y por qué esto no lo venden? Yo pagaría por esto, ¿sí? Porque vinieran, porque me contaran de los árboles, de las aves, y porque me dieran un almuerzo. Y básicamente así nació Entre Aguas, más que tener esa imagen de va a ser nuestra empresa, ¿no? Queríamos vivir bien, queríamos vivir en la naturaleza y habíamos hecho ese tipo de apuestas. Sí, sin lugar a dudas también, digamos que Tolima como un destino emergente, hace ya 10 años comenzaban diferentes instituciones a sumar a esa capacitación, a esa formación de las personas y los dueños de finca en ese tema turístico, que era pues obviamente algo nuevo porque recordemos que nuestro departamento siempre ha sido con vocación agrícola. Cambia totalmente, sí, claro, porque es una vocación de servicio, de compartir lo que tenemos, de poder charlar de una manera abierta con las personas, de valorar lo que muchas veces nos hace parte del, sistema, del paisaje y no lo podemos reconocer como algo hermoso y algo que realmente tiene un potencial de turismo porque pues la gente quiere ir a visitarlo. Entonces, esa unión también de esas diferentes fincas que en un momento fuimos convocados por ACOPI, por la Universidad de Ibagué, con un proyecto que se llamaba Tolima Touristic. Fue ese primer momento en donde comenzamos a darnos cuenta de ese gran potencial, de todas las personas que habían en el departamento también con ese interés en volver al Tolima turístico y unidos a diferentes instituciones como Cámara de Comercio, Alcaldía, Gobernación, se comenzó a hacer parte de diferentes procesos que en una Por parte ejemplo, inicial. habíamos visto, al menos yo como periodista, un proceso que se llamaba Resnatur, que era la red de reservas de la sociedad civil que hacían encuentros y a mí me pareció eso muy chévere. Sí. Cada uno tenía un segmento juvenil y estaba preparando a las Nuevas segundas, terceras generaciones. generaciones para que se apropiara del territorio y para que conservara estas reservas naturales de la sociedad civil. Sí, uno de los primeros momentos fue precisamente el acercamiento a las organizaciones que manejaban reservas naturales, porque nosotros éramos una finca, pero queríamos, digamos que avalar ese proceso de conservación, que es un proceso pues voluntario. Los procesos En un ecológicos también. primer momento pues quisimos ser parte de Resnatur, que es una organización, una asociación a nivel nacional. Sin embargo, pues la organización venía un poco débil.
algunas de las personas amigas de fincas hacían parte de esa organización y decidimos crear una organización local, Red Natur. Regnatur. Red Natur, la Red de Turismo de Naturaleza del Tolima, una organización súper linda que estuvimos liderando durante muchos años. Y precisamente allí, más de 10 reservas naturales en Tolima, comenzamos a hacer gestión y logramos los primeros proyectos que fueron precisamente de avistamiento de aves, en donde comenzamos a identificar, a reconocer esa riqueza natural, esas plantas que alimentaban esas aves y toda esa cadena, digamos que alimenticia, porque pues no solamente es lo lindo y lo relajante de ver un ave, sino también la importancia a nivel ecosistémica. Y esa unión con las diferentes organizaciones también nos fue fortaleciendo y fuimos vislumbrando que no solamente podíamos hablar de nuestra reserva, no solamente podíamos hablar del territorio de Ibagué o del Tolima, sino que teníamos también que hacer que las personas valoraran esa riqueza y que ese grupo de personas que venían a nuestra reserva natural también querían conocer otros ecosistemas. Ujú. Y poco a poco pues estamos hablando ya de lo que hacemos como agencia de viajes operadora. Y precisamente hay un diálogo que se tiene que en Ibagué que hay que hacer y casi siempre la gente dice que no hay nada. Lo que se buscaba en Regnatur era comenzar ese trabajo, esa minga, ese trabajo colectivo con otras reservas naturales para que fuesen también a orquídeas, para que estuviesen también en el Jardín Botánico, en el Totumo, en Quenisha, en Santa Fe de los Guaduales, para que la gente se enamorara de esta manera de hacer turismo, un turismo consciente, un turismo que se interesa sobre todo en implicar y en apropiarse no solo del territorio, sino en tomar a ese ser humano y de alguna manera cambiarlo, modificarlo y decir qué estamos haciendo y a qué nos comprometemos. Sí, porque yo creo que realmente la esencia de, pues, de entre aguas como tal y el turismo de naturaleza en pues, nuestro ejercer es precisamente que el turismo de naturaleza es una estrategia. Para nosotros es una estrategia de educación ambiental, ¿sí? Es la forma de nosotros aprender de nuestro ambiente, de nuestro territorio, de conservar la biodiversidad, porque si no conocemos, pues no podemos realmente ayudar a que este recurso pues pueda mantenerse y conservar no solamente las aves, sino también obviamente el agua, toda la fauna y flora y de otra manera también poder nosotros contribuir al desarrollo local, ese desarrollo en donde nosotros somos un protagonista, pero alrededor de nosotros también hay muchos otros protagonistas en diferentes actividades. Entonces estamos hablando de una cadena de valor que el turismo se presta de manera excelente para ese desarrollo local con enfoque territorial y estamos hablando de esos artesanos que nosotros estamos impulsando a través de los souvenirs o de la ecotienda que podemos tener en cada uno de estos lugares de turismo de naturaleza para poder comercializar los productos, de esos campesinos que están produciendo los alimentos a los cuales tenemos que obviamente acudir porque tenemos la yuca, el plátano, la panela, un sinnúmero de diferentes alimentos alrededor de nuestra operación turística. Tenemos también esos aliados como por ejemplo los guías locales o los informadores locales que conocen ese territorio y que ahora vamos a hablar un poco acerca de ese proceso de aprendizaje de guianza turística que fue también una etapa muy bonita de nuestras vidas y también obviamente de esos transportadores, de esos alojamientos y esos otros prestadores que hacen parte de la cadena de valor cuando vamos nosotros a dar a conocer un atractivo natural. Así es, y lo ratificábamos en la COP16. Precisamente nos mostraba USAID, nos mostraban con tangibles, también Azocars, que el turismo ya no era la excusa, sino era la gran sombrilla en la que se soportaban. Otrora, y lo he dicho en varias ocasiones, se entregaba por aquí una red, por aquí una canoa, por allí unos remos, por acá otra capacitación, pero hoy con el turismo se puede entregar toda esta capacidad, todas estas capacitaciones y todos estos tangibles para que a través del turismo comunitario realmente se genere un desarrollo y una apropiación de territorio. Entonces, allí creo que está el turismo y aquí en Ibagué está todo por hacer. Pero, Gise, quiero que hablemos en primera instancia cómo logras que seamos una reserva natural de la sociedad civil. Sí, estaba pensando precisamente en cómo también apoyarlos a ustedes. Digamos que hay muchas personas que nos abordan y que quieren tener una reserva natural o quieren tener
una empresa de turismo de naturaleza, pues porque tienen una finca. Entonces, pues en este momento también estamos siendo consultores de diferentes emprendedores que quieren, digamos que seguir un camino similar al nuestro, pues gozándose también el proceso, pero sin tener que demorarse tanto, porque pues nosotros estamos Ujú. hablando de muchos años de capacitaciones, de proyectos, de procesos, y pues se puede acortar un poco el camino. Sí, Uno de y esos además motivos, encontrar aves interesantes, que es otro de los ejercicios que hemos hecho como consultores, yendo a sí, identificar esas aves de sí. interés que puede tener, esos posibles senderos que puede también tener. Sí, Entonces, sí, dentro de la parte de consultoría hay muchos temas, en la parte de diseño de producto turístico, en la parte de encadenamiento, de cómo empaquetar realmente esos atractivos, en la valoración de los atractivos que tenemos, de los ¿cierto? activos De los ambientales, activos ambientales. Y lo que tú decías alrededor de la reserva natural, nosotros como finca, nosotros comenzamos primero a hacer un plan de manejo bajo un formato que tenía precisamente Res Natura a nivel nacional, que es un plan de manejo en donde, donde nosotros evidenciamos las zonas de conservación, las zonas de producción, las zonas ya de adecuación, eso es la parte de infraestructura. Entonces, ese documento nos va a dar las bases para nosotros poder hacer un proceso que hicimos con Corcuencas y con Corto Lima, para poder presentarlo a parques nacionales y ya pues tener nuestra resolución desde el 2018. Es un proceso que obviamente lideran las CARS en cada territorio, pero que sí hay diferentes momentos en donde hay esa posibilidad de tener organizaciones que ayuden a hacer todo este trámite. Es un trámite pues muy sencillo, puede ser un poco largo en cuanto a la parte ya de la resolución como tal, pero simplemente hacer un levantamiento topográfico de la zona, verificar obviamente esas zonas de conservación y también validar lo que nosotros queremos en esa zona. Queremos tener una producción de alimentos, queremos tener una producción agropecuaria, pues obviamente si vamos a tener una zona de conservación, lo lógico es tener sistemas agroecológicos, es decir, nada de químicos para no afectar obviamente las zonas de bosques. Pero otra cosa muy interesante es que es un aval voluntario. Si ustedes venden la finca más adelante, pueden hacerlo y pues obviamente se quita la resolución, pero eso no los cohíbe de que su territorio, su finca sea de ustedes y que puedan otra vez, obviamente, cambiar de pronto esa parte productiva. Si ya no quieren cultivar café, pues podrían migrar a hacer otra actividad o hacer un rediseño porque es un plan también flexible que va cambiando de acuerdo a la planificación que se tengan en y que estas se va fincas. evaluando también. Posteriormente vendrán las personas de Parques Nacionales Naturales de Colombia a mirar cómo va ese aval, si realmente se está haciendo conservación, educación ambiental en este lugar, y nuevamente pues a entregar esos sellos de calidad como lo haríamos haciendo un símil con Icontec. Sí, y que también dependiendo de la cantidad de hectáreas se puede ya aplicar a otros proyectos como los bonos de carbono, como pagos por servicios ambientales. Entonces ya se vienen a mirar ya las características de cada finca para poder obviamente sumar en procesos que obviamente brinden apoyos económicos que se pueden también gestionar con las diferentes CARS. Listo, Gise. Tenemos entonces ya nuestra reserva natural de la sociedad civil con este aval importantísimo. ¿De qué manera se obliga entre aguas a ser agencia de viajes? Bueno, nosotros fuimos obligados porque para ser un prestador de servicios turísticos hay unas líneas. Nosotros manejamos un documento legal que se llama el Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo se entrega solamente a los alojamientos, transportadores, guías. Bueno, hay 13 categorías y una de estas es agencia de viajes operadora. Nosotros como reserva natural no hay ninguna que aparezca como reserva. Hay una que aparece como parques, pero los parques son ya parques muy grandes, parques temáticos. Pero Entonces, básicamente a lo que quería ir es que prácticamente por el servicio, por el talento humano que tenemos en Entreaguas, pues tuvimos esa obligación por parte de los clientes que ya ah, habían ido a Entreaguas, que ya habían hecho rafting con nosotros, que ya habían hecho senderismo, que ya habían hecho aviturismo, que ya habían escuchado nuestras canciones y querían que los lleváramos también a otros destinos. Entonces sí. quiero que me Sí, hables pero de... pues a nivel legal, digamos que ese registro nacional nos certifica como agencia de viajes operadora. Esta agencia de viajes operadora obviamente nos abre también el espacio a que operemos no solamente nuestras reservas, sino que podamos hacer unos planes mucho más atractivos para turistas nacionales e internacionales, mostrando lo que es nuestro departamento del Tolima. Así nacimos. Entonces, como
éramos parte de la red de turismo, somos parte de muchas organizaciones del clúster de turismo, de varios proyectos, conocemos muy bien a nuestros vecinos de los diferentes corredores, nosotros conocemos a todos los Tolima amigos Turístico. turísticos que tienen emprendimientos en el Cañón del Conveima, en el Totumo, en Martinica, en el Salado, en Chucuní, en Pero en el estos. departamento también, en el Guamo, Entonces, en Icononso. sí, pero en un inicio hablamos del Tolima, de Ibagué, de Ibagué y luego del Tolima, y entonces comenzamos a hacer ese diseño también de iniciativas que como la nuestra, lo que nos apasiona es precisamente la conservación. No es simplemente el hecho de meternos en una cascada y disfrutar de la frescura, sino podernos conectar y saber que esa agua, de acuerdo a nuestro consumo responsable, podemos generar obviamente un impacto a través de nuestro estilo de vida. Entonces son diferentes experiencias que hemos diseñado con nuestros amigos locales, con nuestros amigos departamentales y obviamente con nuestros amigos a nivel nacional, fortaleciendo los tres énfasis de los que siempre he hablado, que es como tal el corazón de Entre Aguas: conservación, educación y desarrollo. Sí, y en ese orden de ideas, insisto, viene el talento humano, que creo que es de las fortalezas que tiene Entre Aguas. Tiene estos ecotalleres también, entonces un ecotaller de manejo de residuos que puede convertirse en instrumentos musicales, que puede convertirse en papel reciclado, y también pues otro tipo de ecotalleres, el jabón, que también lo sacamos allí de los aceites y las grasas, de un manejo adecuado precisamente de estos aceites, de estas mantecas, que de no manejarse así, pues terminarían lamentablemente en nuestras quebradas, en nuestros ríos, en nuestros mares. Y vienen pues también otros ecotalleres de tejidos, de artesanías, de instrumentos musicales hechos con bambú. Y creo que eso de alguna manera también amarró a nuestros clientes y quisieron que viéramos esa experiencia en otros niveles, departamentales, nacionales. Sí, es que precisamente esos ecotalleres que nombras es, digamos que son las fortalezas que Entre Aguas como Reserva Natural tiene dentro de su equipo de trabajo, su equipo de colaboradores, que también debemos hablar de ellos. Somos una familia neorrural de 3 generaciones con diferentes profesiones, que eso también es algo muy importante analizar. Ustedes que quieran tener también sus emprendimientos, ¿cuál es ese recurso humano con el que contamos? Porque hay muchas personas que están solitas y quieren tener un proyecto productivo, pero va a ser muy difícil. Nosotros afortunadamente somos más de 10 personas de la familia. Tenemos ingeniera ambiental, agroindustrial, técnico agrícola, comunicador social y periodista, veterinario, formulador de proyectos. Somos 4 guías profesionales en nuestro equipo. Tenemos también mecatrónica, bueno, fotografía y música. Tú nombraste ahora el tema de la música y la música es un idioma universal y ese punto es importantísimo en todo lo que puede ser el diseño de producto de turismo, porque pues obviamente toca esas fibras. Y este equipo de trabajo, pues obviamente también alrededor de sus procesos de vida, sus proyectos, pues ha ido sumando estos ecotalleres que no solamente digamos que pues en Entre Aguas es la marca como tal de estos ecotalleres, pero también en todas nuestras rutas que tienen que ver con agua, porque todas nuestras rutas son entre aguas, por eso hay cascadas, por eso tenemos el mar, tenemos el páramo, también tienen actividades experienciales muy de la zona. Entonces, por ejemplo, cuéntanos algo típico de una de nuestras rutas que hicimos hace unos días, que fue la de Caquetá, en donde podemos hablar también de unos recursos muy locales que se potencian alrededor de esa operación turística que nosotros lideramos. Bueno, en efecto, estuvimos haciendo la expedición a Caquetá, esta Caquetá ecoturística, el corazón verde de Colombia, atiborrado también de historias, de mitos, de leyendas y sobre todo en estos destinos emergentes. Ahí íbamos a Floriberto precisamente haciendo un recorrido, estuvimos en varios municipios y creo que es la manera de mostrar con un tangible que esa violencia de la que otrora habláramos, pues está casi que en el imaginario de la gente, que allí hay gente buena, enamorados también de sus indígenas, enamorados de sus cosmovisiones, defendiendo su territorio, apropiándose del mismo, y hay bellezas allí. Entonces, tuvimos ese placer de ir con unos seres humanos valiosos a
conocer, a apropiarnos. Ya había tenido la fortuna de estar en este departamento del Caquetá, de estar en sus municipios y creo que quedamos ahí, fue con, como les decía yo a nuestros clientes, quedamos con un abrebocas de lo que es Caquetá porque prácticamente estás tocando la parte noroccidental o occidental y de esos 16 municipios que tiene Caquetá, pero que son más de 88.000 kilómetros cuadrados de los que estamos hablando y de un territorio que es selvático. El ecosistema como tal de Amazonas es grandísimo y uno de los guías nos decía eso. Las divisiones nos las vinieron a hacer los españoles, ¿no? Las Sí. divisiones geopolíticas, pero aquí estamos hablando de un gran ecosistema Biogeográfico. y de muchas visiones hermosas, sensibles. Creo que fueron muchos momentos, Wow. wow, Y o eso, güey, como dirían y allá eso en España. Sí, Qué realmente es güey. eso, ¿no? Nosotros hacemos un abrebocas, no podríamos quedarnos 15 días en Caquetá, pues obviamente, porque es mucho tiempo, también cada uno pues tiene sus espacios de vacaciones y lo que hacemos es un abrebocas para invitarlos precisamente a A conocer hacer una esos destinos, inmersión. a conocer esos destinos emergentes, a que dejen de estar pensando en que afuera es más lindo, no, nosotros en Colombia tenemos lugares paradisíacos y precisamente queremos que ustedes los descubran y son destinos que muchas veces en las agencias de viaje nunca les van a ofrecer porque pues ustedes lamentablemente no los conocen y no pueden llegar a preguntar por algo que no conocen. Y una de nuestras misiones precisamente como Entre Aguas es fortalecer esos destinos emergentes, esos destinos que estaban allí guardaditos, que no se conocen, pero que realmente son tesoros porque tenemos tranquilidad, tenemos la magia de poder nosotros disfrutar de un escenario sin que haya vendedores, sin que haya estrés, sin que haya saturación. Cuando hablamos de turismo de naturaleza, precisamente es cuidar esas zonas, esos ecosistemas y no llegar allá a una cantidad de personas que van a agredir como tal la fauna y la flora de una hermosa región. Y precisamente lo que hicimos allí en Caquetá, a mí me encanta la espeleología. He tenido la fortuna, no sé, de estar en cuantas cuevas, pero esta cueva tiene una particularidad porque es una cueva que prácticamente fue hecha con arena, o sea, tiene greda y arena, la hace el agua, pero también la termina de adecuar el viento, ¿no? Entonces aquí no vas a encontrar las estalagmitas, las estalactitas, las columnatas, los salones como estamos acostumbrados en las cuevas del Edén de Cundá y en las cuevas del Copete, que te vas a mojar por acá o que sientes el agua y que muchas personas hay que manejarles ese pánico. Aquí lo que hay es tranquilidad y el momento que nos brindó don Mario ahí también fue reflexivo, introspectivo y Ese, fue hermoso. ese protagonismo precisamente de nuestros informadores locales, que es Sí, lo de más valorar como tal, que ellos puedan tener esa voz, puedan contar esa historia y puedan también mostrarnos toda su percepción de amor ante su territorio. definitivamente. Otrora ganadero comenzó a ver que cada vez era más difícil mantener una vaquita, cada vez necesitaba más hectáreas para mantenerla y más en estos suelos amazónicos que tienen muy poca capa vegetal, mucha greda, mucha arena y ahora pues está aprovechando este atractivo que tiene. Insisto, es de las pocas cuevas que tienen esta greda y esta arena y estos colores que son divinos. Y también pues tiene la Cascada del Amor, el Charco del Amor, y es una reserva natural también, y se llama Las Palmas, y precisamente pues hace toda esa educación ambiental en torno a Las Palmas. Entonces en un solo lugar comienzas a hablar de espeleología, a hablar de cascadas, a hablar de charcos, a hablar de peces, a hablar de palmas y de otros animales interesantes que están allí en el departamento del Caquetá. Y ahí tan solo estaríamos Es hablando uno. del día uno, ¿no? No, y estamos Que- hablando solamente de uno de los destinos que estamos potenciando porque también Ah, sí. tenemos amigos en el Guaviare, amigos en el Chocó, pero Nos estamos vamos para el hablando, Guaviare nos cuando. vamos para el Guaviare muy pronto. No quiero que hablemos de fechas para que ustedes sepan Julio. que vamos a seguir visitando. Pero vamos Vamos para sí, yo Guaviare en creo que ya julio, hay que vamos en agosto para Caquetá repetimos nuevamente, Caquetá. vamos en octubre
para el Saxurro. Valle del Cauca, vamos en diciembre para Chocó, pero vamos a Sapsurri y Capurganá, que son corregimientos de Acandí, es decir, lugares que yo sé que ustedes no van a encontrar fácilmente y menos con esa visión de disfrutar y de conservar. Sí, Entonces, porque en el mismo destino, por ejemplo, de Capurganá, Saxurro, La Miel, lo que nosotros hacemos es sensibilizar en todo el viaje. Entonces, no vamos a ir ni a Medellín, no vamos a ir a la Piedra del Peñón, sino que vamos a estar en qué lugares. bueno, por ejemplo, cuando vamos a Sapsurri y Capurganá, lo que más me gusta es disfrutar de esos ecosistemas de manglares, ¿sí? De esas playas, obviamente que no son comerciales, en donde podemos tener todo lo que son arrecifes, todo lo que son playas, digamos que Pero, solitarias. Giseno, antes, digamos Bueno, en en el nuestra viaje nos ruta, quedamos en, bueno, en nuestra ruta nosotros vamos a visitar también el tema cultural, vamos a Santa Fe de Antioquia, que es que es un pueblo hermosísimo, patrimonio, que tiene ahí arquitectura, también el puente de historia. Occidente, entonces es disfrutar también del camino. Recuerden que no solamente lo bonito es el lugar, el destino, sino también el camino. Y ese camino precisamente con nosotros lo que hacemos es valorar esas estaciones porque muchas personas sufren durante los trayectos y no hacemos realmente unas paradas bien, bien interesantes con mucho concepto, eh, Con mucho valor con mucho agregado. contenido para que podamos disfrutar del camino. Entonces, por ejemplo, de ida vamos a Santa Fe de Antioquia y de regreso paramos en el Parque Arby, que es un pulmón divino que tenemos en Medellín, también para valorar todo lo que hay allí alrededor de esos cerros que cuidan precisamente a los habitantes de Medellín. Y el aviturismo que hay allí también. Bueno, no hemos hablado de turismo, vamos a entrar en tema. Entonces, bueno, por dónde nos vamos? Porque también otros nos decían, pero ¿y por qué no hacen aquí algo? Y claro, aquí venimos haciendo muchas cosas. Estamos en Toche, estamos operando Kundai, estamos en Icononso, estamos en Melgar Falan, y Honda. hacemos paquetes a la medida. Ustedes nos dicen, mire, mi sueño es este, quiero celebrar mi cumpleaños en la Cueva del Edén. Y allá entonces llamamos sin agredir, sin agredir la cueva, sin generar impacto o el mínimo por lo menos. Entonces iluminamos y podemos celebrar tu cumpleaños allá. Quieres llevar tu bicicleta, pero sabes que tu bicicleta vale 30 millones de pesos y no la quieres meter en un camión, tranquilo. O sea, cuéntanos cuál es tu perversión, si se quiere, cuál es tu sueño, cuál es tu deseo. Y nosotros lo que hacemos es eso, costear, generar un paquete en el cual quedes satisfecho y podamos definitivamente irnos apropiando de manera con tangibles de este territorio que es hermoso, Ibagué, el departamento del Tolima y Colombia, y lo que está pasando ahora con ProColombia, porque en ProColombia pues se vende, es el país, el Macondo, ¿no? Sí. Y ese Macondo va mucho más allá de 100 años de soledad, tiene que ver, va mucho más allá de ese libro, tiene que ver también con el amor en los tiempos del cólera. Entonces ahí hablamos de Florentino Ariza, de Fermina Daza y de otros imaginarios que están en toda Colombia. Lamentablemente ahí en ProColombia en muchas ocasiones pues se piden los destinos de siempre, ¿no? Cartagena, Bogotá, y estamos intentando con este turismo emergente mostrarle que hay mucho más para ver en nuestra bella Colombia y por supuesto a futuro la idea es unirnos en estos destinos con el Huila, con el departamento del Tolima y hacer de pronto estaciones o viajes mucho más largos, unos tours más largos y más significativos. Sí, precisamente quería hablar un poco acerca de los retos que tenemos en Tolima. En Tolima tenemos unas rutas muy interesantes, también todas que tienen que ver con agua, que van desde los valles del río Magdalena hasta las cumbres nevadas. Ese nevado del Tolima que es tan llamativo y que en ferias internacionales también, porque ya hemos tenido la fortuna de estar en ferias como Fitur en Madrid, España, y eso precisamente nos hace pensar en ese multidestino. Nosotros necesitamos vendernos no solamente como Tolima, sino como Colombia y también como Suramérica para poder traer esos extranjeros. En ese análisis que hemos tenido de esos atractivos, pues hemos tenido la valoración de lugares que
tienen o tienen que visitar el Tolima. Por ejemplo, hablamos de Prado. Prado es una represa de aguas tibias que muchos tolimenses aún no conocen. Sí, ¿No te parece increíble? La represa Darío Y es el Echandía. mar interior de Colombia. Entonces es uno de nuestros destinos. Hemos validado mucho con clientes, por ejemplo, de Cartagena, clientes de Cali que vienen a Ibagué y obviamente tenemos que hacer esa ruta también en Tolima a visitar sitios como Prado. Otro Y lugar maravilloso. lo que te quería decir ahí y hacer énfasis es que muchas personas me habían dicho, Orlan, yo había venido a Prado, no sé, 10 veces y la primera vez que vengo con Entreaguas y se me hace totalmente diferente. Es eso, son valores agregados, es un tema también de óptica, si se De quiere, de percepción de ese percepción ambiente. y de encontrar a esas personas que tienen una historia por contar, que son sensibles al medio ambiente y que están haciendo obras muy bellas en pro de la Sí, conservación. porque si tú vas a Prado, por ejemplo, y vas a hacer un recorrido náutico y vas solamente escuchando música, pues muy rico, te diviertes, cantas, ¿cierto? El ejercicio, la alegría. Pero si tú ya observas, percibes ese entorno como ese hábitat de las aves, que Ujú. muchas veces también se refugian en esas peñas, en esas piedras, en ese bosque seco tropical, ya comienzas a percibir tu entorno diferente. Y es lo que nosotros queremos precisamente, poder hablar de turismo de naturaleza y De poder turismo obviamente regenerativo. descubrir realmente ese paisaje. Y otra de las zonas que te iba a contar de Tolima, que también me parece increíble, que sigamos yendo a Salento a ver las palmas de cera. Yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos llegar como tolimenses a una agencia de viajes a preguntar por un recorrido de 3 destinos para conocer las palmas de cera en el Quindío? Si tenemos un santuario en Toche, Toche en Ibagué, Alexander von más del Humboldt lo ochenta por describía ciento como bosque sobre bosque. Más del 80% del bosque de palmas de cera lo tenemos y allí nosotros tenemos una ruta de turismo comunitario, turismo regenerativo en donde estamos impulsando que vamos a visitar a una familia que está cuidando la montaña, que está cuidando estos bosques y estamos valorando su trabajo y a través de nuestro aporte, de nuestros visitantes, ellos están allí. Es un concepto totalmente diferente a cuando tú pagas para ir a un sitio en donde es una infraestructura que hace parte de uno de los tantos negocios que tienen estas personas que tienen muchísimo dinero y que les da lo mismo si van dos o tres o si van 20, 30, ¿sí? Es decir, que 40, no que hay es una la capacidad, capacidad no hay del bus. realmente ese cuidado, no se cuida la capacidad de carga y realmente no estamos haciendo ese desarrollo de las comunidades. Entonces, invitadísimos también a visitar Toche. Con nosotros podemos también tener 2 días, un día, para Tres que ustedes días puedan hemos estado disfrutar allá de también. ese camino histórico también del Quindío, ¿no? De Sí. donde hablamos también de poder conocer el cementerio Los Colonizadores, de poder disfrutar también del Cerro Machín. Entonces, muy cerca, son lugares muy lindos que vale la pena, Aguas termales, la además de las aguas estalagmita, termales. en ocasiones hay derrumbes y se nos llevan esas estalagmitas y ellas vuelven De las aguas azufradas. Es a realmente emerger. mágico. Sí, es divino. Y la gente, definitivamente gente bella, si quieren ustedes arrieros, también los tenemos. Insisto, quieren hacerlo en cicla, quieren hacerlo en Ahora hablemos de caballo páramo. y páramo, ¿no? El páramo Chilí Barragán que queda en Anaime, qué cosa tan hermosa. Y lo que ha hecho allá Semillas de Agua. Es eso, Entonces, nuestro famoso amigo Ernesto Pérez vive en el Tolima. vive en el Tolima y siempre hablamos de Espeletia como si fuese tan solo una especie, ¿no? Se supone que tenemos más de 90 especies de Espeletia, más de 45 están en riesgo. Los batallones de montaña le hicieron mucho daño al páramo, lamentablemente, y hoy en día en las noticias todavía dicen, mire, estamos sembrando frailejón. Además de ese crecimiento que es tan lento, pues lo que no le están diciendo a la gente es que están sembrando el frailejón que mejor resultado les está dando en los viveros. Luego están impulsando o jerarquizando este frailejón, esta espeletia, por encima de a veces hasta el mismo ecosistema. No están pensando si esa espeletia pertenece a ese páramo y entonces están fortaleciendo y menguando La importancia. el servicio ecosistémico que prestan también estos frailejones. Entonces, atentos, muchachos, porque, y las CAR también creo que es necesario ese llamado. Uno,
de llamar las cosas por su nombre. Uno, que es las águilas cuaresmeras, por favor, no más. Son aves cuaresmeras, son rapaces cuaresmeras, llamemos a las cosas por su nombre. Desierto de la Tatacoa, y hablan hasta de planes de manejo ambiental. Hombre, los desiertos en Colombia no existen. Llamemos a las cosas por su nombre. Nuestra zona árida más grande es la Guajira, y lo máximo que llegaría a ser, ahora no por precipitaciones, es un semidesierto. Recuerden que uno de lo que nos permite calificar este ecosistema como un desierto o no son las precipitaciones, y en ocasiones ustedes mismos, amigos de agencias y amigos turistas, han ido a la Tatacoa y no han podido ingresar a eso que denominan desierto gris o desierto rojo, porque precisamente llovió y no se pueden. Estos son unos estoraques, igual que el que tenemos aquí en Gualanday, un estoraque hermosos, bellos, pero llamémoslos por sus nombres. Y la otra cosa importante con lo que tú decías del páramo es la zona de regeneración. Para mí es la mejor forma de nosotros Sí, esa conservar, regeneración pasiva. dejar lugares sin el contacto obviamente agresivo nuestro de estar pasando, de tener allí Y mucho ganado, menos el para que bovino. realmente se regenere de forma natural la vegetación que debe estar allí. Porque muchas personas piensan que la solución es sembrar un árbol. O sea, dicen, no, yo cuido el ambiente porque el planeta, porque yo siembro un árbol. O Y porque van y siembran 10 pinos y o 10 eucaliptos, por siembran favor. plantas que no deben estar allí. Entonces, muchas veces esa no es la solución. De igual manera, mucha gente piensa, no, la solución es recoger basura. Sí, hombre, es importante, pero es más importante no comprar basura, porque nosotros estamos con una conciencia obviamente un poco errada Sí, de los consumista procesos, y compramos cosas que realmente no necesitamos. Cuando compramos algo, estamos incentivando que esa empresa siga produciendo, y entonces es haciendo el uso de de muchos recursos para poder generar ese producto. Entonces, la mejor forma de nosotros pensar, ser un poco más minimalistas, darnos cuenta que podemos vivir con poco, pensar a quién vamos a apoyar con nuestra compra, cuál es el origen realmente de ese producto, y de esa forma sí podemos comenzar a tener ese balance y ese amor por el planeta que tanto necesitamos en este momento de contaminación excesiva y también de sí, insatisfacción de las personas, ¿no? Porque compramos y compramos y nada que logramos la sí, felicidad. creemos que eso va a llenar nuestro hueco, Ujú. y es uno de los grandes problemas. Uno, ¿te gusta el tomate? Aquí tenemos productores de tomate como don Germán Cano, de tomate orgánico. Si compras el tomate en cualquier otra parte, va a ser un tomate que por lo menos va a tener 7 fumigaciones. ¿Te gusta la papa? En Murillo tenemos un productor que la hace orgánica. Puede que tenga el sobrecosto, págaselo y valora ese trabajo que están haciendo. O comencemos a consumir otras cosas. Hay algo que han vituperiado y es la sidra. Entonces le dicen papa de pobre. Pero cuando está en el chop suey, cuando está ya en el gran restaurante chino, entonces ahí sí cobra valor. O cuando está en la empanada envigadeña, entonces sí cobra valor. Creo que debemos comenzar a consumir más sano, por supuesto, y sobre todo a darle la mano a esos campesinos que no están contaminando ni el agua ni la tierra, y por supuesto no están contaminando sus frutos, esos frutos que nosotros con algún esfuerzo llevamos a la casa, pero no podemos llegar con esos frutos contaminados a seguirnos contaminando. Sí, los productos locales nos plantean que hay tantos alimentos que tenemos en Colombia, pero realmente nuestra canasta familiar se centra como en 12 productos nomás. Entonces es increíble cómo nosotros hemos dejado atrás estos alimentos con los que crecieron nuestros abuelos para cambiarlos por otros que vamos a comprarlos, y no dejamos realmente que esa tierra produzca lo que más nos alimenta y de forma Sí. natural, como tú lo dices. No, y los monocultivos, ¿no? Porque es Ujú. que otra hora nos íbamos, hablamos acá del río Coello, de Cuello Cocora. Allá hay un uso Coello que se bifurca para darle agua a todo este territorio. Allí esa agua, otrora era maíz, era sorgo, era arroz. Hoy en día Algodón. es el monocultivo del arroz, y cada vez va a producir menos porque va a ser el monocultivo y cada vez va a necesitar más agua y cada vez vamos a contaminar más. Entonces, creo que ese poder que tenemos cada uno de nosotros en saber qué compramos, a quién le compramos, a quién estamos fortaleciendo con nuestra compra, es importantísimo, es transversal.
Bueno, yo quiero contarles un poquito de los destinos que tenemos en Tolima también. Entonces, Hablemos de esos destinos. estamos con Honda, obviamente con Río Magdalena, pero quiero contarles que, bueno, todos los destinos que les voy a contar tienen también un hilo conductor que además de ser el agua son las aves. Esas aves en las cuales también estamos liderando hace muchos años procesos de conservación, de trabajo de educación ambiental, de reconocimiento de esa flora, fauna, eh, y esas aves también que tienen tanta información, no solamente de ver las lindas, lo que cantan, sino las historias que hay en las diferentes comunidades alrededor de un ave. Hay una cosmovisión y otra que es muy importante es el servicio ecosistémico que prestan Sí, estas aves. de las aves podemos hablar muchísimo, pero bueno, vamos a hablar de nuestro destino Tolima. Entonces Onda. tenemos Honda con todo lo que es la parte cultural, pero también Río Magdalena, avistamiento de aves en un bosque seco tropical. Tenemos Y nos pegamos también la rodadita para la Dorada Caldas, para pues el tenemos charco de Guarinocito. una de nuestras paradas precisamente cuando vamos al Caribe es la charca de Guarinocito, un lugar divino donde podemos ir en embarcaciones, también aves acuáticas hermosísimas. Seguimos bajando y vamos, bueno, obviamente a Mariquita con todo lo que es San Sebastián de la Mariquita. expedición botánica, las cascadas de Medina que son divinas y toda la parte cultural también que tenemos en San Sebastián de Mariquita. Y ahí cerquita, pues Y obviamente entonces tenemos está esa que hace parte de la ruta Mutis. Recuerden que al cuando bosque llega también. don José Celestino Mutis, llega básicamente a cuidar los metales preciosos que habían allí. Ahí se pega Falan, ¿no? Sí, La ahí mina tenemos, Santa Ana, que más que aurífera era una mina donde se generaba mucha plata. sí, Al frente, ustedes ven algo al frente de la ermita, ajá. ustedes ven algo que siempre se ha conocido como la Casa de la Moneda. Realmente era una bodega de metales preciosos. Bueno, sí, Y es en el marco de esos metales preciosos, que es por lo que llega como en un segundo plano o haciéndole trampa a la corona, es que se da todo esto de los pintores para que vean la belleza de fauna y flora que tiene toda esta hermosa zona te que se cuento que convirtió cuando en la ruta estuve Mutis. en Madrid fue un regalo divino el poder ver las diferentes fichas de registro de esa biodiversidad de nosotros en esa expedición en el museo que hay en el Jardín Botánico de Madrid. Ajá. O sea, ya con guantes, con tapabocas, que parecía que fuéramos a una Son las cirugía, fichas originales, a ¿no? poder ver las originales de esas fichas en donde obviamente comenzaron a descubrir esa riqueza en esa biodiversidad, esas flores divinas y realmente algo mágico. Y el valor que cobra Ujú. allí la casa de los pintores, porque hablemos de esos pintores que tienen aquí ese material vegetal y lo tienen que retratar, darle profundidad, es Sí, bien pero interesante. vamos a tratar de no ampliar tanto como tal porque si no tenemos muchos destinos, vamos a hablar de los destinos, entonces bajamos a, bueno, ya estamos en Mariquita, hablamos de Ambalema, ¿cierto? A Y orillas además del que río San Sebastián Magdalena. de Mariquita tiene varios valores agregados, ¿no? La capital frutera, el mangostino, el Sí, mismo festival de la música andina colombiana que día a día cobra más valor y más importancia por cómo trata a sus artistas. Pero bueno, Ambalema, ¿cierto? Con todas sus columnas también. Tenemos próximamente vamos a también tener una o sede sea, del el conservatorio conservatorio, allí, sí. Tenemos casa también, inglesa. bueno, todo lo hermoso que tenemos allí, ¿no? Hablemos también de Falan, que es uno de los Nos destinos devolvimos. imperdibles en Tolima. Además que ahora está Ciudad con una apuesta Perdida, también muy importante en lo que es deportes de aventura, ¿no? Para los uh-huh, que les gusta la aventura, torrentismo, cascadas, agua. canoping. Tenemos allí murciélagos hermosos, mucha cantidad de murciélagos de diferentes especies en estas excavaciones como tal de las cuevas. Y recordemos que hasta ya hace unos 10 años ya estábamos hablando de ranas endémicas allí también en Falan, Sí, ahí interesantísimas, tenemos muchas y hay unos ranitas hermosas, estudios bien bien interesantes. bacanos. Sí. Tenemos también Alvarado. Queremos hablarles de el arroz con denominación de origen. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener dos productos con denominación de origen. Uno de esos es el arroz de la meseta de Ibagué, pero toda el área como tal se extiende y alcanza a llegar hasta Alvarado. Entonces en Alvarado tenemos la Hacienda La Guaira, en donde podemos tener la experiencia desde el cultivo hasta la trilla y pues obviamente poder comernos este arroz tiene tanta identidad no del Tolima. O Sí, sea, el además que Tolima es hasta el momento el acervo probatorio dice que Ibagué fue fundada en una primera instancia, esos hermanos Galarza llegaron fue a Alvarado. uh -huh. Entonces las quejas de Portillo, las descripciones de los sacerdotes
nos muestran que fue allí Alvarado el primer territorio y que desde allí viene el vocablo de Ibagué, que un año después llegaría allí a la plaza, a lo que hoy conocemos como Plaza de Bolívar, pero que es el Parque Bolívar, y tendría ese nombre de Ibagué. No, y que el arroz no solamente es el arroz que nos comemos blanco todos los días al almuerzo, o sea, el arroz realmente es un producto muy importante en donde tanto el cereal como los subproductos tienen una innovación también en la elaboración de diferentes otros productos. Por ejemplo, tenemos preparaciones de arroces que ni nos imaginamos con diferentes elementos naturales. Encontramos también Para uso uso cosmético. cosmético, encontramos también la parte de la cascarilla, que también tiene diferentes usos. Entonces, todo eso lo vamos a conocer y diferentes platillos también deliciosos de postres, bebidas que podemos disfrutar en esta ruta Y nos del ocurre arroz. lo mismo ahí en el Parque del Arroz. Yo ya había venido al Parque del Arroz, pero con Entre Aguas hay valores agregados, Ujú. es definitivo y es otro paradigma. Claro que sí. Ahora vámonos para Melgar, que Melgar siempre ha sido considerado el mar de piscinas y no, Melgar es bosque seco tropical. Tenemos ahí un hotel súper lindo que es el hotel el Reservas Reposo. naturales también. Eh, sí, reservas Cada naturales vez también, nuestros diferentes amigos allí de rutas. Melgar se están organizando más. Creo que fue una gran sorpresa ver ya ese clúster, si se quiere, que se tiene En torno al en turismo de Melgar. naturaleza en Melgar. Ajá. Melgar, entonces aprovechando también Y con toda Onzo, esa zona rural que nos lleva a Icononso, con todos los atractivos también de Icononso, ese paisaje tan hermoso que tenemos en estas montañas, además de la riqueza, obviamente, en aves, y también, digamos que glamping, la parte tienen un geológica, museo geológica, hermosísimo allí en Icononso. la Y maravilla Puente claro, Tierra. Puente Tierra, las lajas, la posibilidad de alargar nuestro destino e ir a Pandi y tener ese diálogo amplio de esta zona. Sí. Y Cononso, pues su vocablo indígena es Icononsué, susurro de agua de lo profundo, y pues ahí podemos hablar de la violencia en la época negra, si se quiere, de Colombia, en la que liberales y conservadores se asesinaban y qué ocurría también allí. El último bosque, por ejemplo, que hace parte de esa zona natural que se ha podido conservar de bosque que va desde el Amazonas hasta el centro de Colombia, que va hasta la parte de páramos. Entonces, este último bosque nos enseña, nos integra a toda una zona que uno le parecería que son, como hablamos de la parte Sí, biogeográfica, ¿no? Somos parte de un todo. Entonces, ahí se conectan los exacto. diferentes Y que ecosistemas. ese ecosistema de Amazonas va hasta Arauca, llega hasta el Tolima, como bien Ujú. lo señalas, llega hasta Melgar, y es bien interesante lo que podemos ver allí en Melgar. ¿Y qué tal si ¿Nos, nos vamos nos para volamos para Kundai? Carmen de Apicalá o para Cunday de una Para vez? Kundai. Cunday. Kundai, lugar divino, tenemos que contarles que, bueno, hemos ido muchas veces a las cuevas del Edén. No sé si ustedes han ido, pero tienen que ir porque es que Los realmente uno se siente allí salones. tan, o sea, es mágico, realmente se siente uno en las entrañas de la tierra, disfrutando de estalagmitas, estalartitas, con la quebrada San Lorenzo en sus El susurro del entrañas. agua por O allí, sea, ya es una cuando cosa cerramos divina. los ojos y Y estamos hablando de apagamos cuántas las horas de luces. Ibagué, 2 horas. Y además de todo lo O que sea, es podemos muy hacer ahí, cerca. Puente Tierra, Ujú. hacer torrentismo allí, pasar por esos ductos creados por la misma Es toda una naturaleza, por la expedición, misma agua que Indiana arrolla. Jones. Sí. O Realmente es llegar mágico. hasta la Maravilla también, un balneario, aunque todo esto se conoce como la Maravilla Sí. también. Y lo que hay es para disfrutar el salto del Bichía. El Salto del Bichía, sí, el agua es de color ferroso, digámoslo así, un color oscuro por los diferentes taninos también que tienen las raíces. Entonces son O ecosistemas subir únicos. y disfrutar del bosque de Galilea, De Galilea también. Sí, que ahí tiene estuvimos también en el esos humedal Las taninos. 14 también. Ahí tenemos también una ruta pendiente con esa comunidad que se está fortaleciendo mucho en torno al cuidado de ese humedal y de toda esa biodiversidad. Pero vámonos ahora para Nosotros uno que hacemos me una ruta encanta, que a mí me encanta y es la del Guamo, la del porque Guamo. también toca al municipio del Espinal, Sí. eh, Y Suárez también porque queda ahí al frente. Suárez, y por supuesto estamos entonces en La Chamba, estamos en La Chipuelo. ruta
del artesano, ¿no? La ruta del Sí, artesano que también está por ordenanza como tal, digamos que fortaleciendo esos aires de artesanía como tan fuerte que tenemos con la chamba tiestos de barro negro, que es nuestro segundo producto de denominación de origen. Siempre que ustedes se coman un ajiaco, una bandeja paisa, recuerden que esos tiestos tienen denominación de origen en Tolima y específicamente en Chipuelo y La Chamba, que son zonas que tenemos aquí nosotros en el Guamo. Y también, obviamente, nuestro la sombrero. elaboración de sombrero en palma real, fibra de palma real, que son también cultivadas. Ahí estamos hablando de una artesanía responsable, porque es una artesanía en donde no vamos a saquear un bosque, sino que vamos a sembrar para poder tener esa materia prima y que tiene también diferentes personajes haciendo todo el proceso, tanto de siembra como de cosecha, como de tejido de la trenza y como ya cocido para hacer nuestro famoso sombrero típico tolimense, que obviamente es el protector de estos fuertes soles en la parte del Espinal, Saldaña, Guamo. Y allí hay de todo, como en Botica también en el Guamo. Tenemos malecón, tenemos fincas Plátano paso, interesantísimas, el plátano paso. Si vamos en la temporada de Corpus Christi, también estos arcos hermosísimos que nos recuerdan también las tradiciones de nuestros indígenas. Y hablamos ahora ya del malecón. El malecón por estos días estaba con entregándosele comida típica, deliciosa, a entregándosele orillas del a río unos Magdalena. operadores y tenemos también allí un trabajo interesantísimo de navegabilidad sobre el Río Grande de la Magdalena, avistamiento de aves, Y la tienen un libro, experiencia, ¿no? sí, y Ya para estos días nuestros compañeros. la experiencia también, obviamente, del barro, ¿no? Poder ustedes conocer las Así, ir a la minas, mina, elaborar su sacar, artesanía, ¿cierto? Y la sacar el innovación barro. tan linda que tienen los artesanos allí, que no solamente son los tiesos para comer, sino también hay elementos que nosotros disfrutamos para hacer masajes, elementos decorativos. Entonces, una apuesta bien importante de los artesanos que con artesanías de Colombia también han ido innovando. Sí, ya tanto en la elaboración de sombreros, en lo que ya tiene que ver con la palma real y con la palma de pindo, pues cada vez se están haciendo más artículos, lo colocamos sobre los soportes de platos, Sí, los portavasos, los, po- portaplatos, bueno, los individuales. los individuales y muchas más cosas. Creo Sí, que realmente el Tolima tiene muchísimos lugares hermosos. Hemos hablado solamente de algunos. Nos podríamos aquí quedar todo el tiempo hablando sí, y lo no, mismo que además que Ibagué, imagínate nomás Ibagué, en nuestra zona Cañón del urbana, Conveima. creo que es bonita, es hermosa la arquitectura, se pueden ver aves, panóptico, conservatorio, nuestros luthiers, que casi siempre lo empaquetamos allí, nuestro cañón del Conveima, que Nuestro destino certificado en sostenibilidad, que es algo también muy importante porque es, digamos que una marca, un sello que nos pone en una mira a nivel internacional, ¿no? Porque los turistas a nivel internacional son mucho más responsables en visitar destinos que tengan ese cuidado de conservación, que sepan muy bien manipular sus basuras. Allá hay un inicio en el Cañón del Conveima, falta mucho por hacer, obviamente, pero esta zona de juntas arriba, pues obviamente vale la pena fortalecer todos esos procesos y también darles a conocer a los turistas, pues que es una zona certificada como turismo sí, y que sostenible. necesitamos que se siga certificando, porque creo que hubo en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo un boom y una necesidad, se ratificó en la de Andrés Fabián Hurtado, pero Actualmente se está ha quedado ahí en el manejo de residuos, no tenemos esos motocarros, hace falta trabajar y cohesionar. cultura ciudadana también, porque Sí, visitamos un lugar tan lindo como el Cañón del Convema, pero es un lugar que tenemos que minimizar nuestro impacto como tal y es increíble que la gente no sepa que hay tantos otros corredores y siempre arranquemos para el cañón hay que también dejarlo descansar y dejarlo rotar, no que cada 8 días estemos allí, sino también que pueda disfrutar de la tranquilidad que debe ser. sí, y también el llamado a otros operadores, ¿no? Tenemos Chucuní, tenemos San Bernardo, Totumo, interesantísimo ir, por ejemplo, a Chucuní a disfrutar de Villacabras, a disfrutar de San San Javier, Javier. para citar solo algunos de estos emprendimientos que son bellos y que garantizan experiencias significativas
en lo particular es lo que me llama más la atención. Bueno, yo creo que vamos cerrando el programa, ¿cierto, Orlando David? Un destino internacional que nos recomiendes. Internacional, yo pues uno casi siempre piensa en Costa Rica, ¿no? Pero Costa Rica se queda en pañales con Colombia. Entonces lo que nos falta es organizarnos, trabajar mucho un poco más en políticas económicas, porque pues obviamente todo el Producto Interno Bruto de Costa Rica gira alrededor del turismo, pero pues nosotros lo tenemos en un renglón que no es tan protagonista como Y que debiéramos. lamentablemente no se le está dando el presupuesto. Y a veces con ese lánguido presupuesto venimos entonces, porque no conocemos el territorio, porque no conocemos a su gente, a generar desarrollo desde un escritorio. Nos ocurrió lamentablemente con la concejal Silvia Ortiz el día del Ocobo. Si esto no lo empaquetamos, no hacemos un festival del Ocobo, no hacemos algo, lo que hacemos es mandar esto ya es un proyecto un proyecto de acuerdo municipal, que es lo que se hace en el consejo. Entonces, los poquitos recursos, garantizar que se haga una actividad, pero no que se haga un festival, no que Sí, se tienen que ser impacte actividades de impacto. y que genere esos pocos recursos que se tienen realmente que dinamice la economía de nuestro municipio, que es lo que buscamos. Entonces, por favor, señores concejales, escuchen a los consejos municipales de turismo, tienen mucho que contarles, hay mucho trabajo allí y es trabajo de muchos años. Entonces, creo que es comenzar a ubicarse en dónde estamos y saber que allí detrás hay un trabajo significativo, importante, y si tenemos ese diálogo de saberes, sin lugar a dudas vamos a lograr ese progreso y ese desarrollo del Tolima con este turismo regenerativo. Bueno, entonces cerrando, El destino el destino internacional, a internacional. mí me gustaría mucho ir a Indonesia porque es otra realidad, o sea, es otro Colombia, pero al otro lado del mundo. Realmente Indonesia. vemos todas las plantas y todas las aves totalmente diferentes, pero también con esa riqueza mágica que tenemos en Colombia. Ah, bueno. Pero al que ya haya sido, Eh, que lo cerquita, recomiendes cerquita los invito a la playa La Miel, que queda en Panamá, y, y pueden ir con y nosotros. Valencia, Barcelona. Ah, no, pues lo que pasa es que España está muy. No, ya no quieren más turistas por allá, se No, sienten por ejemplo, aburridos. Barcelona, Ya, no todas esas vengan por acá. zonas son zonas que históricamente son las zonas más visitadas y lamentablemente los residentes no quieren más turistas porque Entonces nos quedamos con la miel. no se ha cuidado esta Indonesia y la cosa. miel, Gisela Sánchez Castiblanco, destino A la miel nacional. a los miel los llevo este año. Nacionales, bueno, todos los que No, nosotros vamos no, son la miel, la miel Panamá, la miel, por eso es la playa, internacional. playa La Miel, que es en Panamá, pero ahí cruzando, caminandito, es hermoso. Es hermoso. Y No, y la playa. los podemos llevar, obviamente. Y con nosotros la van a Y pasar más rico. la playa es divina y se puede hacer careteo, bueno, podemos ver pececitos de colores, es hermoso. Realmente todos los destinos que nosotros tenemos son aguas divinas de diferentes colores. Recomendaría que no se pierdan ninguno de las rutas que tenemos en este segundo semestre. O sea, Guaviare, Caquetá. Sapsurro y Capurganá, o ir a ver las ballenas también en el Pacífico, eso es una cosa mágica. Listo. Y el destino departamental también. No, yo no puedo realmente. Cada uno es un hijo. Me encanta palmas de cera divinas, o sea, nuestro árbol nacional, hay que ir, frailejones, o sea, eso es algo que le llega a uno el corazón, poder tener la capacidad de ver ese espacio hermoso que nos llena de agua, que nos da la vida. Entonces no podría escoger ninguno porque el Guamo, por ejemplo, también me mueve las entrañas, todo lo que es Río Magdalena y la parte artesanal. Entonces, entre aguas, obviamente, entre aguas es un espacio en donde nosotros nos permitimos ser y darles todo lo que tenemos. Entonces, también es algo que les recomiendo muchísimo. Bueno, municipal, entonces tampoco te pregunto. Playlist, ¿qué cancioncitas nos recomiendas? ¿Qué cancioncitas por ahí están en, en esa banda sonora de doña Gisela Sánchez Castiblanco? Dime tú que me las pones, que me las pones y me haces bailar muchas. No, tampoco tengo una canción preferida. No, yo nací para gozármela con todo, donde esté, con quien esté y escuchando pues menos reggaetón, obviamente. Hoy hay un reggaetón que es decoroso y que es decente, que es bien hecho también. Sí, Depende. bueno, pues no todos, pero no, es el menos apetecido. Bueno, muchas gracias, Gise.
¿Iniciaste el programa? ¿Lo Abrimos. cierras o No, quieres que yo lo yo cierre? voy a cerrar el programa pues contándoles sobre realmente Pero no me este entregas las espacio. banderas, no me entregas la posta. Entre Aguas Orlan va a estar con ustedes de aquí en adelante, guiando como comunicador social a nuestros invitados especiales, abriendo un poco el espacio para que nosotros nos eduquemos, tengamos esa cultura turística, esa cultura ambiental, conozcamos realmente eh, cómo, el porqué de las cosas, cómo deberían ser esos orígenes, con personas muy especiales con las que pues obviamente estamos construyendo porque no hay ninguna verdad por sí sola ya establecida. Absoluta. No hay verdades absolutas, pero sí queremos abrir ese espacio hermoso para que ustedes sigan creciendo y obviamente nosotros poderles aportar a esos contenidos de interés. Y van a estar con Orlan David, yo creo que mucho tiempo, muchos meses, muchos años, aprendiendo de todas esas personas que nos rodean y pues obviamente invitarlos a vivir con muchísima pasión todo lo que hacemos y obviamente a valorar este hermoso territorio del Tolima. Así es, nadie defiende lo que no conoce. Es la invitación que estamos haciendo desde este podcast a apropiarnos de este territorio, a tener estos diálogos de saberes y para eso es Entre Aguas, el podcast. A Davis Fernando Valero en la producción, mil y mil gracias. A Rec Televisión y a todos ustedes. Recuerden, dentro de 8 días nos encontramos. Este es el programa 0 de Entre Aguas. Y comenzamos entonces con Carlos Orlando Pardo, con Andrés Francel, con Jair Guillermo Molina para hablar del aviturismo y su importancia. Entonces, por favor, todos atentos, todos pegados. Vamos a escuchar todos sus comentarios. A quienes quieren que incluyamos aquí, quieren que lo enfaticemos más en destinos turísticos, más en naturaleza. ¿Qué les gusta? ¿Qué les apetece? Aquí estamos en Entre Aguas para servirles. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Chao, chao. Chao.